Bien, amigos de BPI, nos encontramos con el diputado Simón Calzadilla, quien hace minutos fue agredido a las afueras del Palacio Federal Legislativo. Diputado, para que nos comente un poco lo que sucedió y nos muestre la agresión. Bueno, sí, saliendo del Palacio Federal Legislativo, ya al salir de la puerta este, comenzaron un grupo de personas violentas a gritarnos, a ofendernos, y ya cuando llegamos a la esquina de San Francisco, ese mismo grupo violento bajó y en ese momento uno de ellos me golpeó en la cara, rompiéndome los lentes y dándome uno de los ojos. Menos mal que habían ahí otros ciudadanos que también se involucraron y después se involucró la Guardia Nacional que estaba ahí a escasos metros. Lo que hay que resaltar es el hecho de que otra vez grupos violentos del gobierno empiezan a asediar nuevamente el Palacio Legislativo, a ofender y agredir, y uno se pregunta, en un país donde la gente está pasando tantas necesidades, cuando hay tanta gente con hambre, cuando hay gente sin medicamento, cuando tenemos un país vía al colapso con una hiperinflación, el gobierno, en vez de rectificar, lo que hace es reincidir en la violencia, reincidir en la intolerancia. Y eso es lo que precisamente nos ha llevado a la actual situación de postración. ¿Quién puede creer en Nicolás, que ayer hablaba de diálogo, cuando ellos le pagan a estos grupos para que se aposten a la salida del Palacio Legislativo a agredir de esta manera a los diputados? Es decir, aquí no hay ningún espíritu de rectificación y nos va a tocar a los venezolanos con mucha firmeza, con mucho valor, participar en toda una jornada pacífica, constitucional y de lucha para lograr producir los cambios que Venezuela requiere. Usted decía que estas acciones de violencia por parte de estos grupos se están recrudeciendo. ¿Cree que mientras más cerca, mientras menos días falten para la elección del 20 de mayo, esto pudiera incrementarse? Bueno, ¿quién puede creer en un presidente que le prohíbe y agrede a los medios de comunicación social y a los diputados con la misma Guardia Nacional Bolivariana para que no puedan informar en el Palacio Legislativo? Es decir, ¿qué sentido político tiene eso? ¿Eso lo hace un gobierno fuerte o un gobierno muy débil? Yo lo que creo que aquí hay un gobierno desesperado, consciente que es incapaz de resolver los problemas que sufre y padece el pueblo venezolano y que tienen mucho miedo de perder ese poder. Pero nos toca es precisamente a la dirigencia política y al pueblo venezolano de manera organizada, firme, coherente y valiente en la calle, seguir exigiendo la oportunidad de que sea el soberano de la democracia quien en auténticas elecciones se exprese para definir el rumbo de su país y no esa payasada o ese teatro que se está montando para el próximo domingo. Usted estaba en compañía de otros diputados cuando fue agredido al salir del Parlamento. En ese momento venía acompañado del diputado José Hernández y del diputado Manuel Terceira. ¿Ellos sufrieron alguna agresión o solamente fue contra usted? Ellos venían atrás de mí cuando sucedieron los hechos. Realmente el grupo violento que estaba ahí me estaban agrediendo a mí verbalmente y después de manera física. ¿Cuál es el llamado entonces que usted hace para este tipo de acciones? Vimos a horas del mediodía cómo un piquete de la Guardia se apostó a las afueras del Palacio Federal Legislativo y se impidió el acceso a la prensa e incluso hubo agresiones a los diputados. ¿Cuál es el llamado que usted hace entonces? Bueno, precisamente cuando estos grupos violentos ven a efectivos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana actuando con violencia en contra de los medios de comunicación y los diputados, ellos también se sienten con ese derecho y fíjense, aquí están las consecuencias. Tú siembras violencia, intolerancia y esto puede terminar muy mal en la sociedad porque lo que nos está pasando a los diputados, lo que le está pasando a los medios de comunicación, el sufrimiento que tiene el pueblo por la crisis en la calle, si tú no le das un canal democrático, un canal civilizado, esto va a reventar. Un descontento que tiene el pueblo y un descontento que inclusive tienen la mayoría de los miembros y efectivos de las Fuerzas Armadas. En el caso de su agresión, ¿algún funcionario, algún efectivo de la Guardia Nacional intervino para...? Sí, una vez que comenzó el altercado, que estaban los efectivos de la Guardia Nacional ahí muy cerca, enseguida entonces se metieron para intentar de que eso no pasara a mayores.
Bien, escuchábamos entonces al diputado Simón Calzadilla, quien hace minutos fue agredido por grupos afectos al gobierno nacional, ocasionándole una lesión en su rostro. Y recordemos que más temprano, en horas del mediodía, se impidió el acceso a la prensa con un piquete de la Guardia Nacional, donde algunos diputados también resultaron heridos, incluso periodistas resultaron agredidos por parte de los efectivos. Recordemos también que un equipo de un canal nacional, una cámara de video, fue totalmente destrozada por parte de los efectivos de la Guardia Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.